Bienvenidas aquí a nuestra conferencia de Semilla, pero Dios. Gracias por conectar y quiero compartir algo para poner la mesa antes de entrar a las conferencias. Quiero ver algo en Marcos 5. Es una historia que muchas conocemos y quiero llegar desde el punto de una multitud, porque empieza que Jesús llega a Capernaum y hay una gran multitud. Y se repite esa palabra muchas veces en ese corto pasaje. Y en otras historias de Jesús sabemos que las multitudes le seguían. Yo una vez, un 15 de septiembre, se nos ocurrió ir al grito en el 15, en el Zócalo, en el centro de la ciudad donde vivíamos, el grito de independencia, y éramos como 10 o 12 y no queríamos perdernos entre la multitud. Y entonces, en un momento que ya estaba llegando mucha gente, nos agarramos de las manos y tratábamos de no soltarnos, pero así tanta gente, o sea, ya te iba a romper el brazo si no te soltabas. Y yo empecé a perder el aliento. No sabía que tenía como que algo de claustrofobia, pero me estaba entrando en pánico en esa multitud. Y como estábamos justo en el centro, ahí estaba Correos Mexicanos y Jaime, mi esposo, me subió a un buzón que estaba empotrado en la pared y me llevó por arriba de la multitud. Y otra vez pude respirar, pude tranquilizarme y ya de ahí ya no me quería ir. Pero yo dije, en esa multitud dije, el infierno va a ser como esta multitud, porque fue una de las peores sensaciones que había yo sentido en la vida. Entonces, esto de Jesús con una multitud, y cuando Jesús llega ahí a Capernaum, en una multitud hay muchas necesidades. En una multitud hay lo que llamo la dinámica de multitud. Pueden haber muchos motivos por una multitud. Puede ser que pues hay gente que está ahí nada más por chismoso, para ver qué está sucediendo. Hay gente que pues está aprovechando en esta dinámica de una multitud, de aprovechar la confusión quizá para robar algo, para aprovechar algo. Y también, pues aquí en México, lo que son las protestas, lo que sientes que solo no puedes lograr, pues ya con una multitud ya hay más fuerza ahí. Entonces, tenemos a Jesús con otra multitud. ¿Y cómo saber entre cada persona en la multitud? Tiene una historia, tiene una necesidad. ¿Y cómo discernir en una multitud qué es una verdadera necesidad? ¿Qué es lo más importante en toda esta confusión? Y vemos a Jesús aquí, un pero Dios en esta multitud. Y hay dos historias, dos personas en esta multitud y una persona se mete a una multitud así solo si tienen una necesidad urgente o locos, pero si en verdad tienes una necesidad, no te importa todo lo que te pueda suceder en esta multitud. Y vemos a dos personas en esta historia necesitadas. Tenemos a Jairo, que va con Jesús porque su hija de 12 años se está agonizando y le ruega a Jesús que vaya a sanarla. Y al estar tratando de pasar esa multitud, llega una mujer que también 12 años con un flujo de sangre y había intentado todo y había sufrido mucho por muchos médicos. Y ella dijo, si nada más toco el borde de su manto, seré salva. Y entonces sabemos en esa historia, ella lo logra hacer y ella el riesgo de estar en esa multitud, si hubieran sabido que ella era inmunda, si hubieran dado cuenta, la iban a apedrear. Entonces ella arriesgó mucho para llegar y tocar
el manto de Jesús en ese momento. Y Jesús supo que poder salió de él porque dijo, ¿a quién me tocó? Y ya sabemos, los discípulos dijeron, ¿cómo que quién me tocó? O sea, todos te están tocando. Pero en esta multitud Jesús se dio cuenta que alguien le tocó con fe, con un propósito. Y él entonces empezó a mirar alrededor, dice, para buscarla. Entonces, la primera cosa que quiero decir en esto de una multitud, porque tú y yo estamos en una multitud de ideas, de confusiones, de consejos, de una multitud de cosas que nos pueden estar moviendo y de poder identificar qué es realmente importante en esta multitud. Y la primera cosa en esta multitud con Jesús es que Jesús te ve. Jesús conoce tu lucha de fe. Jesús te está buscando. Y sigue esta multitud. Y Jairo podemos pensar pues, que en la multitud quedó en el olvido porque llegan los de su casa y dicen, pues ya no molestes más al maestro porque tu hija ya murió. Y podemos sentir que en esta multitud que estamos viviendo en estos tiempos, podemos sentir que las cosas están fuera de control, que pues por el azar, por la suerte, por el destino. Y cuando muere su hija, Jesús se voltea a Jairo y le dice, no temas, cree solamente. Entonces esto de la multitud, Dios te ve, Dios ve tu fe, conoce la lucha. Dios te dice las circunstancias, pero Dios, no temas, cree solamente. Y nosotros en esta multitud que estamos viviendo, que hay mucha gente con muchas necesidades, hay muchas ideas, hay muchas noticias, necesidades, circunstancias contrarias, confusiones. Y frente a mi escritorio, luego pongo en post-its, pongo versículos que necesito recordar cada que me siento allá a hacer mi devocional. Y el Salmo 94, 19 dice, en la multitud de mis pensamientos, tus consolaciones alegran mi alma. Y otra vez, una multitud. Tenemos una multitud de pensamientos en nuestra cabeza y luego no sabemos distinguir qué es importante, qué es primordial en las cosas. Pero hablando de esto de pensamientos, también sabemos en Isaías 55 que mis pensamientos no son tus pensamientos, dice Dios. Sus pensamientos son mucho más elevados. Y en Jeremías dice, yo sé los planes o los pensamientos que tengo para ustedes, que son para bien y no mal, para darles el fin que esperan. Y necesitamos entender, en Jeremías, esas palabras están en el contexto del pueblo que ya fueron arrancados de su tierra, fueron llevados de forma muy, muy feo, muy extremo a vivir en otros países. Ya estaban en exilio. Lo peor que pudieran haber imaginado les sucedió. Y Dios en ese momento dice, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, que son para bien y no mal, para darles el fin que esperan. Entonces, hoy, esta conferencia, pero Dios, queremos discernir lo importante entre la multitud de pensamientos. Queremos recibir de Dios claridad, dirección. Queremos tener nuestra fe fortalecida para poder tocarle. Queremos saber que Dios nos ve entre la multitud de muchas necesidades. Y una autora y una mujer de Dios, Joni Eareckson, que sufrió un accidente nadando de joven y quedó paralizada para el resto de su vida. Y una de las preguntas que ella misma se hizo en el principio, entonces Dios estaba distraído con
los niños del África y no vio, no pudo ver. Entonces, necesitamos saber que Dios es Dios soberano de las circunstancias. Necesitamos saber que en toda circunstancia, las que no entendemos, no temas, cree solamente. Y en este día, mi oración y la oración de todas las mujeres que han estado preparando todo para este día es que en la multitud de tus pensamientos, las consolaciones de Dios a través de su palabra traigan alegría a tu alma. En esta conferencia quisiera hacer una dinámica. El cuerpo de Cristo ahorita estamos dispersados, sobre todo si tu iglesia no está teniendo reuniones ahorita por el semáforo o lo que les toque en este momento. Pero es importante tener comunión los unos con los otros y ver esto sola en tu pantalla no es lo más óptimo. Te quiero animar. Terminando cada conferencia vamos a tener un tiempo que llamo tiempo de aterrizaje, como de cachar estas ideas y cosas que Dios ha estado hablando y aterrizar en qué me está diciendo Dios en este momento. Vamos a tener un tiempo meditando. Y si es posible, si alguien más que tú conoces o en tu casa, quienes están viendo juntos, o en algunos casos sé que están viendo en sus iglesias con sana distancia y todo. Vamos a tomar este tiempo de aterrizaje como para compartir, orar las unas por las otras y ser el cuerpo de Cristo en sobrellevar las cargas los unos de los otros. Entonces, una meditación. Muchas veces podemos leer la Biblia, podemos escuchar un mensaje y ¡ay, qué padre! Y nos levantamos y nos vamos. Y hay algo, aquí en México hay cierto corte de carne que se llama arrachera, que es netamente mexicano. Y lo que es cierto corte, no muy bueno, pero lo ponen en no sé qué cosas le ponen y lo dejan marinando. Y algo que se convierte en una carne muy rica, muy buena al paladar. Entonces, quiero tomar estos tiempos terminando las conferencias y les vamos a dar dirección, instrucción para ayudarte a meditar, marinar un poco en la palabra y en lo que estamos escuchando, para tomar un mensaje que está quizá bien y convertirlo en algo práctico, algo real, algo transformador para nuestra vida. Entonces, Señor, yo pido por este día que vamos a estar juntas en este medio, pidiendo que en la multitud de los pensamientos, en la multitud de las necesidades, todo lo que cada mujer está enfrentando y queriendo entender, o quizá estamos paralizadas, quizá estamos no en nuestro mejor momento y esperando que un pero Dios, que parte, que abre, que despeja. Entonces yo pido que tu Espíritu esté con cada mujer que nos acompaña hoy en esta conferencia y pidiendo que sea un tiempo de parteaguas en este año de la pandemia. Pidiendo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de comenzar, acompáñanos con dos alabanzas y vamos a invitar que el Señor conviva con nosotros en este día.
es un pecador, el autor del universo, principio y fin. ¿Quién soy yo que deja todo por mí? Con gratitud cantaré, mi vida le daré. Alzaré en honor a mi Señor. No entiendo cómo puede haber tal amor, que dejando todo va tras un pecador, el autor del universo, principio y fin. ¿Quién soy yo que deja todo por mí? Con gratitud cantaré, mi vida le daré al que tanto me amó. Con gratitud cantaré, mis manos alzaré. Mi Señor, no entiendo cómo puede haber tal amor. Fuiste tú quien me buscó, quien me amó, quien me limpió. No hay nada bueno en mí que pueda impresionarte, Dios. Y aquí estoy, fuiste tú quien se entregó, quien se humilló, quien me salvó. No hay nada bueno en mí que pueda darte a cambio, Dios. Y aquí estoy, levantando mis manos.
Les presento a Katie Hernández de la Iglesia Calvary Chapel de León, Guanajuato. Hola a todas, muy buenos días. Qué gusto estar aquí con ustedes en esa conferencia virtual. Yo me llamo Katy, mi esposo es Ramón, el pastor de Calvary Chapel León, acá en Guanajuato. Y antes de empezar, quisiera yo orar por el tiempo. Señor Jesús, gracias porque estás aquí con nosotras, porque tienes cosas que nos quieres enseñar, cosas grandes que quizás antes no sabíamos, no entendíamos. Pedimos que tú, Espíritu Santo, seas nuestro maestro, que seas nuestra guía en ese tiempo y que podemos salir de donde quiera que estemos edificadas, animadas, exhortadas, lo que sea necesario para proseguir, para seguir en ese camino al cual tú nos has llamado. Te amamos, Jesús, y entregamos ese tiempo en tus manos. En tu nombre oramos. Amén. Pues, ¿qué nos viene a la mente cuando pensamos en el desierto? Quizás camellos, quizás sequedad, calor, turbantes, hasta Aladino. Seguramente no pensamos en ríos y caminos en el desierto. Pero el primer día de enero, al comenzar el año nuevo, en mi devocional leí Isaías 43, donde dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. En el momento Dios me ministró acerca de que, aunque estemos en el desierto, al estar aún en medio de una pandemia, Él hará el camino y proveerá el sustento. Y sí, es verdad, pero hay mucho más ahí. Quizás al pensar en el libro de Isaías nos trae a la mente rebelión de parte del pueblo de Dios o juicio, pero nos puede sorprender a saber que muchos maestros de la Biblia concuerdan que el tema principal del libro es Dios es mi salvación, confiaré y no temeré. Es del capítulo 12, versículo 2. La palabra salvación aparece 26 veces en el libro de Isaías y tan solo 6 veces en los demás profetas. El libro se puede dividir en dos partes. De los capítulos 1 a 39 reflejan el Antiguo Testamento y los capítulos 40 al 66 son paralelos al Nuevo Testamento. Y tiene sentido porque los capítulos primeros, del 1 a 39, describen la tremenda necesidad de salvación que tiene el hombre. Y los capítulos 40 al 66 ofrecen la provisión de gracia de Dios para esta necesidad, un Salvador que es Jesús. Y el libro es tremendo en cuanto a las profecías de Jesús. Pero para el capítulo que veremos hoy, que es el 43, es importante saber que Isaías está hablando proféticamente. Él está hablando acerca de un futuro que aún no había pasado. Y ese futuro iba a ser la liberación del pueblo de Dios de Babilonia. Sabemos que iba a llegar el tiempo cuando los israelitas iban a ser llevados a Babilonia, pero Dios los iba a liberar y los iba a sacar de ese cautiverio. Pero por mientras, bajo la presión y la opresión de un imperio pagano, la fe y la confianza del pueblo iba a ser tan bajo y débil que esas palabras que encontramos en el capítulo 43 iban a ser cruciales para ellos proseguir. Y lo más padre es que siguen siendo relevantes para nosotras hoy y cruciales para nuestro caminar. Esta pandemia nos ha sacudido y nos ha probado de manera que jamás íbamos a imaginar. Y quizás nuestra fe y nuestra confianza está débil y temblorosa. Veremos en este capítulo que aún en circunstancias muy difíciles está ahí el pero Dios. Ese momento cuando al parecer todo está mal y Dios interrumpe las circunstancias y actúa de manera poderosa. Entonces busquen conmigo en sus Biblias Isaías 43. Ahora vamos a empezar con el versículo 1, ¿sí? Dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo. Oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse en nombre, mío eres tú. Notamos algo, aunque sea muy obvio, pero dice, así dice Jehová. Es importante recordar que Dios es el que nos está hablando en el texto. Y a mí me impactan las palabras que dice aquí. Luego el mandamiento de no temer.
¿Y por qué no temer? Porque Dios los redimió, nos ha redimido. ¿Qué significa redimir? Significa liberar a alguien de una mala situación, rescatar al que está cautivo, comprar de nuevo una cosa. Dios iba a permitir que su pueblo fuera invadido y llevado a cautivos por el imperio Babilonia, pero los iba a redimir. Y Cristo nos ha redimido, ¿verdad? Nos ha librado de una mala situación, nuestro pecado. Nos ha rescatado también de nuestro cautiverio y nos ha comprado de nuevo. Y me gusta porque dice formador tuyo, creador tuyo, ¿no? Dios declara ser dueño de su pueblo. Él toma la posesión de ellos y así la responsabilidad de lo que pasa en sus vidas. Cuando Dios permite que pasemos por una tribulación o una situación difícil, Él no se avergüence de decir, mío eres tú. Yo soy tu creador, tu formador. Y no debemos de olvidar que somos de Él. A Él le pertenecemos y no a nuestras circunstancias. Es importante saber de quién somos. Él es nuestro formador y creador. Y vamos al versículo 2. Es igual de alentador. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aguas, ríos, fuego. Notamos que dice, cuando pases. No dice, por si llegaras a pasar o algo en tu vida, no. Él habla de tribulaciones y el fuego representando lo más difícil de las circunstancias. Y Jesús nos dijo, las tribulaciones seguro vendrán. Dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El fuego también purifica y hay que recordar eso. Cuando pasamos por el fuego también purifica, quita la escoria. No sé ustedes, pero esta pandemia quizás califica como uno de esos tiempos, ¿no? Son aguas y fuego intenso y más intenso para algunas que para otras. Pero Dios nos dice confiar, ¿verdad? Dios está limpiando y purificando. Además, aquí encontramos la promesa de su presencia con nosotras, aún en las más difíciles circunstancias. Quizás has perdido un ser querido debido al coronavirus. Seguramente cada una de nosotras hemos pasado ya sea por depresión, ansiedad, desesperación, incertidumbre. Y preguntamos, ¿dónde estás, Dios, en todo esto? Yo creo Dios anticipó esa pregunta y esa duda de parte del ser humano. Y contesta en el versículo 3, porque yo Jehová, Dios tuyo, es santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate. ¿Cómo? A Egipto, pues recordamos el éxodo del pueblo de Dios de Egipto. Dios no le costó nada trastornar toda una nación para el bien de su pueblo. Dice aquí a Etiopía y a Seba, naciones destruidas por el bien de su pueblo. Dice por ti. Y dice 4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. ¿A qué extremos llegó Dios para rescatar y cuidar de su pueblo? Pues muy grandes, hasta naciones destruidas. ¿A qué extremo ha llegado Dios para salvarnos, para nosotros nuestra salvación? Sino dando a su propio Hijo, su Hijo amado en quien tuvo complacencia, quiere decir satisfacción. Ese es el extremo al que Dios llegó para nosotros, para nuestra salvación. Y Dios dice aquí que su pueblo le fue a sus ojos de gran estima y honorable y que los amó. ¿Cuánto más no ha de amar al pueblo, su pueblo comprado por la sangre de Cristo, su Hijo? Entonces, si su amor por nosotras es tan grande, no temamos, no temamos. ¿Qué dice el versículo siguiente? El 5 dice, no temas, porque yo estoy contigo. Otra vez, no temer. Y dice, del oriente traeré tu generación, y del occidente recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Ahora,
Aquí es una referencia de cuando los israelitas iban a volver a su tierra. Hay que saber y entender que durante el cautiverio en Babilonia iban a ser dispersados por todos lados, pero Dios iba a mover en sus corazones para traerlos de vuelta a su tierra. Y me recuerda cómo Dios movió nuestros corazones para traernos a los pies de Cristo. ¿A poco no? Y Dios sigue llamando gente de todos los confines de la tierra para salvación. Jesús dijo, todo aquel que crea en mí, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todo el que tenga sed, venga y beba. Es una invitación para todos. Y al aceptar la invitación y así creer en Jesús, empezamos en una peregrinación hacia la Jerusalén celestial. De los versículos 8 a 13, esos son interesantes porque se cambia totalmente el tono del capítulo. Dios empieza ahí a hablar de los ídolos, los dioses falsos que tenían los israelitas, ¿no? Desafiando la fe que ellos tenían en ellos y con el fin de mostrar que Él es el único Dios verdadero. Pero del versículo 14 en adelante comenzamos a tomar contexto para lo que Dios puso en mi corazón para ustedes, caminos en el desierto y ríos en la soledad. El 14 dice, así dice Jehová. Recordamos otra vez, Dios está hablando. Dice, Redentor vuestro es Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Y la versión Palabra de Dios para Todos lo tiene un poquito más entendible. Dice, por ustedes enviaré un ejército a Babilonia para que derribe todos los barrotes. Los gritos de victoria de los caldeos se convertirán en lamentos. Y eso habla de una futura liberación para el pueblo de Dios. Me hizo pensar en, aunque sea una ilustración quizás sencilla, me hizo pensar en las películas, ¿no? En las películas tienen una fecha de estreno, pero no es como si se hiciera la película en ese mismo día. Se toman años para preparar una película y salen rumores y salen que va a ser bien buena y que los protagonistas, o sea, uno va esperando con ansias esa película que va a salir, ¿no? Como los fans de Star Wars o de Avengers, todo eso, esperan con ansias la película. Pues así Dios está obrando. El día en que actúa como en la liberación de su pueblo del cautiverio de Babilonia, o sea, esa es una obra que Dios está trabajando y haciendo. Y debemos de anticipar su intervención, ¿no? Era esperanza para el pueblo de Dios. Ese momento de pero Dios interrumpe todas las cosas. Cuando al parecer todo está perdido, ¿verdad? El versículo 15 dice, yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Otra vez, abriendo camino en el mar es una referencia al éxodo de los israelitas, ¿verdad? Dios abriendo el mar rojo y senda en las aguas impetuosas, el río Jordán, me recuerda del río Jordán. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. ¿Qué pasó con Faraón y todo su ejército que perseguía los israelitas? Se ahogaron en el fondo del mar, ¿verdad? Dice, fenecen como pábilo, quedan apagados. Por si hubiera alguna duda en el corazón y la mente de su pueblo, de su poder, la capacidad de Dios para intervenir y actuar, pues ahí como muestra, como evidencia de su poder para hacer las cosas. Es confianza y seguridad en el poder de Dios. Entonces tenemos la promesa de la presencia de Dios, tenemos la promesa del poder de Dios para actuar en nuestras circunstancias y tenemos la seguridad de que Él lo hará. Ahora, Dios dice, interesantemente, en el siguiente versículo 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Ahora, eso no tiene mucho sentido porque acaba de decirles todo lo que había hecho en el pasado, ¿a poco no? Pero ahora dice, no se acuerdan, no acuerdan de eso, o sea, no
ni lo traigas a tu mente, las cosas antiguas. ¿Pero por qué? ¿Cómo es eso, no? Hay a veces que la palabra de Dios nos dice, olvidar, hay que dejar el pasado atrás. Y hay a veces que nos dice recordar, recuerdan todo lo que Dios ha hecho. ¿Cuál es entonces? Y yo creo la respuesta es que depende de la circunstancia, ¿no? Aquí Dios dice no recordar porque lo que iba a ser una obra nueva y no se iba a comparar con lo que había hecho antes. El comentarista Matthew Henry dice, el recordar el pasado nos puede limitar cuando lo comparamos con el presente. Cuando pensamos que Dios va a actuar de esa misma manera como hizo en el pasado. En tal caso, es necesario olvidar el pasado y reconocer lo nuevo que Dios hace en el presente, hoy. Pero, por ejemplo, en Deuteronomio 8, dice que te acordarás de todo el camino que Jehová tu Dios te ha traído. Y ahí habla detalladamente de todas las maneras en que Dios cuidó, guió, estuvo con su pueblo en el desierto con Moisés. Entonces yo creo el secreto es encontrar ese equilibrio entre olvidar y recordar. ¿Y qué nos quisiera decir hoy Dios? Creo yo, considerando nuestras circunstancias actuales, olvidamos esas cosas que nos impiden a proseguir. Acabamos de pasar un año dificilísimo para todo el mundo, mundialmente, y hay cosas que necesitamos dejar en el pasado y olvidar, pero jamás olvidar las misericordias y la fidelidad de Dios. Hay que recordar que Él es bueno y fiel y actúa a nuestro favor. Y aquí dice en 19, he aquí que yo hago cosa nueva. Lo que Dios iba a hacer al librar su pueblo del dominio de Babilonia iba a ser una nueva obra diferente e independiente de la de antes. Dice, pronto saldrá la luz, pronto se iba a dar a conocer la obra que hiciera para su pueblo. Y enseguida dice, ¿no la conoceréis esa obra que Dios iba a hacer? Es una pregunta retórica de parte de Dios. Dicen otras traducciones, ¿no lo ven? ¿No se dan cuenta? Cuando yo llego a decirle a mi hijo o a mi hija, ¿no lo ves? Es porque está ahí justo enfrente de ellos. ¿No vemos lo que Dios está haciendo hoy? ¿Percibimos su mano aún en esa pandemia? Me hizo pensar en una vecina que yo tenía antes. Ya nos cambiamos de casa. Pero cuando primero la conocí fue en un cumpleaños de otro vecinito de ahí donde vivíamos. Y pues se dio la plática y sale que pues yo y mi esposo somos cristianos y así. Y se cambió su semblante y me dice, sí, mi mamá se acaba de cambiar a eso también. Y yo percibí en ella que pues no le dio gusto, ¿verdad? Y pues pasaron los años, seguimos siendo amigas y así. Nosotros salimos de ahí donde vivíamos y me mandó un mensaje que su esposo se enfermó de COVID, que estaba internado. Y me dijo, ya estoy lista para acompañarlos en la iglesia, que ella se sentía más cerca de Dios que nunca. Entonces yo sé que cada una de ustedes tienen una historia parecida donde Dios está obrando y podemos ver que está quebrantando la gente para que crean en Él y para que se acerquen. ¿No nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo? Y dice enseguida, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Yo no pienso ver, y no creo ustedes esperan ver caminos en un desierto y ríos, mucho menos ríos, ¿verdad? Pero me gustó lo que dijo el comentarista Matthew Henry. Dice, el que hizo tierra seca en las aguas, hablando del Mar Rojo, puede producir aguas en la tierra más seca. Otra vez va a abrir caminos en el desierto y ríos en la soledad. ¿Y cómo no podemos recordar el pueblo de Dios en el desierto con Moisés? ¿Acaso Dios no guió a su pueblo? ¿Acaso no proveyó para ellos agua de una roca? Otra vez será fiel. Nuestra fe en Él está bien depositada. Y aquí en el contexto del pasaje, el desierto a que se refiere Dios está hablando del espacio entre Babilonia y Jerusalén, ese espacio de salir del cautiverio y llegar a su tierra otra vez, ¿no? Llegar a su destino final. Ese espacio es puro desierto, no hay nada.
¿Y qué representa Babilonia? Pues el diccionario Nelson dice que no solo se trata de la gran ciudad y su imperio, sino de como encarnación de los poderes malignos que se oponen al Señor hasta el día postrero. Y saben, me hizo pensar en cómo Cristo nos ha rescatado de esos poderes malignos, los poderes que se oponen al Señor, y cómo estuvimos en cautiverio hasta llegar a los pies de Cristo. Pablo escribió en la epístola a los Colosenses que Jesús nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Dios nos está llevando a esa nueva Jerusalén. Así que nuestro desierto, ese espacio entre salir del cautiverio y llegar a la tierra, es esa vida, es ese espacio intermedio. Estamos en un desierto y como desierto también hay tiempos de alivio. El sol baja, se hace de noche, las temperaturas bajan un poquito y descansan las plantas, los animales. Uno puede descansar, pero en la mañana otra vez sale el sol y se va incrementando la temperatura, ¿verdad? Se va haciendo más y más caliente. ¿Qué tal el último año? No sé ustedes, pero para mí fue todo un shock a mi ser, mi horario, mi rutina, mi salud emocional, mi fe. Nosotros anduvimos fuera cuando empezamos a escuchar los rumores de que se iban a cerrar las escuelas y las cosas, ¿no? Y pues uno escuchó que se estaba acabando el papel del baño, el arroz, frijol, los maruchanes, ¿no? Ni se diga del gel antibacterial, jabón líquido para las manos. Me acuerdo cuando buscamos gel antibacterial y toallas así sanitizantes en Amazon, o sea, era un precio horrible, 500 pesos para un botecito de toallitas, ¿no? Fue un caos, ¿no? Todo el mundo en pánico. Las calles solas, me acuerdo en marzo, abril, mayo, todavía las calles estaban muy solas, escuelas cerradas, parques cerrados, la iglesia cerrada, cosa que jamás imaginábamos. Y fue el comienzo de mucha inseguridad. Y creo como el pueblo de Israel estaban en cautiverio, Dios los sacó del cautiverio, pero aún tuvieron que cruzar ese desierto, ¿no? Para llegar a su destino final. Y fue una gran prueba para su fe, ¿no? Así como con nosotras. Dentro de esa circunstancia, hablando otra vez de la pandemia, constantemente tuvimos que y hemos tenido que ejercer nuestra fe. Para cosas que antes tomábamos por dado, o sea, no pensábamos ni dos veces ir al súper o reunirnos con la familia y mucho menos congregarnos, ¿verdad? Pero hoy esas cosas requieren mucha fe. O para enfrentar la partida de un ser querido, o tener a alguien en el hospital, o hospitales llenos, todas las cosas que estamos escuchando y viviendo. Y pues nos podemos preguntar, yo me pregunto, ¿acaso hay algo que se puede aprender en el desierto? ¿Algo bueno puede salir del desierto? Pues aquí tengo 3 cosas que creo podemos aprender en ese tiempo de desierto. Las 3 cosas son sobrevivir, depender y obedecer. Vamos a empezar con sobrevivir. Si me dejaran en medio de un desierto, lo primero que voy a aprender es sobrevivir. Lo primero que voy a buscar y esforzarme es nada más sobrevivir la tarde, el sol, lo que hay, ¿no? Agua, techo, comida. La gente de antes, las nómadas, hacían sus casas de tela para que podía circular el aire. No se quedaban en un solo lugar, se iban cambiando de lugar en lugar. Todo se aprendió como a sobrevivir. Si nos fijamos en las plantas de desierto, el Wikipedia dice que la mayoría de ellas, incluidos los cactus, dependen de extensos sistemas de raíces para absorber las escasas aguas subterráneas. Quiere decir que echan sus raíces profundas para alcanzar donde hay agua. Las plantas desérticas se adaptan a su ambiente, conservando agua. No tienen hojas o si las tienen muy pequeñas para que no se evapore el agua que tienen.
Entonces echan esas raíces profundas, agarran agua y conservan el agua que tienen. Y como las plantas, necesitamos echar nuestras raíces profundas en el desierto, ¿a poco no? Y necesitamos conservar bien esa agua, el agua de la palabra de Dios. Necesitamos llegar al fondo de las promesas de Dios y tomarlas para sobrevivir. Debemos de preguntarnos cuáles son esas verdades de Dios que nunca van a cambiar, que son eternas, esas verdades donde nos podemos parar y ser firmes en ellas. Hace 2 días mi esposo estaba viendo su Facebook y de repente me dice, tus mejores días están por delante. Y me dice, vas a ser tan bendecida que te vas a asustar, te asustará, ¿no? Y él estaba citando de esos predicadores que pues ya sabemos quiénes son, no quiero revelar sus nombres, pero se apellida Austin. Y muchos dirían, ajá, a ver, pruébame, mis mejores días están por delante, tan bendecida que me asustaré, ¿no? Aunque tienen base, o sea, sí tienen una verdad en ellas, pero son muy superficiales, no llegan al fondo, no llegan profundamente a esas aguas escasas. Pero fíjense, eso es lo que el mundo está usando para sobrevivir ese desierto. Están en la superficie, no están agarrando agua ni mucho menos conservándola. Y cuando eso de pensar positivamente, cuando esos dichos o cosas que nada más salen así muy superficial, cuando eso falla, entonces, ¿en qué estamos? ¿De qué nos dependemos? ¿Qué es lo que nos va a sostener? Oseas 6:1 dice, Él nos destrozó, pero nos sanará. Nos hirió, pero nos vendará la herida. Dios sí deja que pasemos por heridas, quizás hasta destrozar, pero Él rehace, ¿no? Él sana, Él venda. Por eso la palabra de Dios es esencial para sobrevivir ese desierto que estamos en el que estamos ahorita. La segunda cosa es depender. Aprendemos a depender, nos enseña a depender cuando estamos en el desierto. ¿Y qué es la dependencia? ¿Qué es el depender? Pues el diccionario dice que es necesitar de la ayuda y protección de otra persona. Al estar en el desierto, uno aprende que no está en ellos vivir su mejor día hoy o sacar el campeón en uno, ¿no? Al contrario, aprendemos en el desierto que somos totalmente inútiles para sobrevivir, ¿no? Para llevar ese carga solas. Las plantas dependen de esa agua escaseza profunda para sobrevivir. Pero Dios puede hacer que uno florezca en el desierto cuando dependamos de Él. Como estas plantas desérticas dependen de agua para sobrevivir, nosotras dependemos de Dios cuando profundizamos nuestra relación con Él, cuando profundizamos en su palabra para sostenernos. Al inicio de esa pandemia no pudimos depender más de recibir sustento de las reuniones en la iglesia o convivencia con los hermanos o la hermana que siempre te da un abrazo y oraba por ti. Solo quedabas tú y Dios. Solo quedaba yo y Dios, mi relación con Cristo. Esto nos llega a depender de Dios. Y la tercera cosa que aprendemos en el desierto es obedecer, la obediencia. El estar en el desierto nos enseña a obedecer. ¿Cómo? Pues primero me gustaría citar el salmista del Salmo 119. Dice, antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora, tenemos ese antes y después, pero ahora obedezco tu palabra. Y me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Es la nueva versión internacional. Un bien haber sido afligido, un bien haber sufrido. Si nos lleva a los pies de Cristo, rendidas y cansadas de hacer las cosas como antes hacíamos, quizás a nuestra manera, o sin tomar en cuenta a Dios, o sin profundizar nuestra relación con Él. Si el fin es acercarnos a Cristo, entonces se ha hecho un gran bien en nuestras vidas.
¿Ha sido tu experiencia en esa pandemia, en ese desierto? ¿Tu sufrimiento ha resultado en dependencia y obediencia? Que no se desperdicie ese tiempo cuando Dios quiere llamarnos la atención, hablar con nosotras y enseñarnos cómo pasar por el desierto, cómo caminar en el desierto, y nos quiere enseñar el camino. Y otra vez, al pensar en el desierto, recordamos a Moisés, ¿no? D.L. Moody dijo de Moisés, quien conocía bien el desierto, pasó 40 años creyendo que era alguien, hablando de su tiempo en el palacio con Faraón, su crianza, ¿no? Y otros 40 descubriendo que no era nadie, en el desierto pastoreando ovejas con su suegro. Y 40 años descubriendo lo que Dios puede hacer con nadie, guiando a todo el pueblo de Dios en el desierto. Y si nosotras llegamos a descubrir en nuestro desierto que no somos nadie, ahí es cuando Dios nos puede usar. Ahora el versículo que sigue, el 20, dice, las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Tan bondadosa, misericordiosa, maravillosa es la provisión de Dios, que hasta los animales honrarían a Dios, porque dio a beber su pueblo en la tierra estéril. Honrarían a Dios otras personas por ver su obra en nosotras, por ver cómo hemos manejado esa pandemia, por ver cómo Él nos ha sustentado. Y el 21 dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y al meditar en el pasaje, preguntarme cuál es la aplicación principal aquí, qué es lo que Dios quiere que aprendamos, ¿verdad? Pues yo me hice la pregunta, ¿cómo puedo ser fructífera en el desierto? Y cuando Krista nos reunió, las que estamos participando en la conferencia, en una llamada Zoom, para platicar de las cosas que hemos experimentado, cosas que hemos visto en ese tiempo, ¿no? En la iglesia. Y ella dijo, no hay que desperdiciar nuestra pandemia. Y al momento me dio algo de risa, ¿no? Pero luego lo pensé, ¿no? Imaginemos que termine todo esto y uno queda igual y que no hay ningún cambio, sin haber crecido, madurado, sin haber descubierto nuevas capas del carácter de Dios, su manera en obrar, etc. Esto sí sería una lástima. Y vuelvo a pensar en las 3 cosas que podemos aprender en el desierto. El sobrevivir, lo cual nos lleva a depender. La dependencia crea en nosotras humildad y la humildad permite que obedezcamos a Dios. Hemos pasado este último año luchando con Dios. Yo me pregunto, he echado a perder tiempo luchando con Dios y lo que está pasando, renegando, no aceptando que este tiempo ha sido para el bien de muchos. Y yo les confieso que a mí sí, yo no siempre estoy en la cima de la montaña de la fe, ¿no? Con el estandarte de victoria, no. A mí se me olvida que Dios está haciendo buenas cosas, que Él está obrando aún en medio de sufrimiento. ¿Cuál es, si no el único peligro en el desierto? Desmayar. Y si desmayamos en ese desierto que estamos pasando, no será por falta de agua, porque el agua sí está, solo hay que buscarlo. Será porque no echamos esas raíces profundas para alcanzar y agarrar agua. Al inicio de esta pandemia acepté con resignación las circunstancias y realmente mi fe estaba puesta en que nos dijeron que solo 15 días se convirtieron en un mes se convirtió en 2 se convirtieron en 5 y de repente me encuentro desesperada. Estaba yo muy desesperada. Lo que me caló más cerrar la iglesia y quizás digan, pues sí, porque eres la esposa del pastor, ¿verdad? Pero no, bueno, yo no creo, ¿verdad? A mí me gusta estar en la iglesia, me gusta estar con el pueblo de Dios
Y quizás porque soy sociable o me gusta hablar y así, pero sí me dolió, me caló y me fue difícil, ¿no? Pero al no ir a la iglesia me llevó a profundizar. Y ese profundizar me llevó a depender más de Dios. Saber que aunque yo no estaba en mi zona de confort, Él estaba ahí y hay una relación ahí con Cristo. Y esa dependencia me llevó a obedecer, a descansar, a decir, Dios, tú sabes lo que está pasando, tú sabes cuánto tiempo la iglesia va a estar cerrada. Y hoy, casi un año después, algunas iglesias volvieron a cerrar, ¿no? Entonces, no sabemos cuándo se va a acabar eso. No vemos aún el final de esa pandemia, pero conocemos a Dios, conocemos a su palabra y podemos poner nuestra confianza en Él. Él sostiene a su iglesia. Esa fue mi experiencia, ¿verdad? Y quizás no es una cosa así tan grave, pero quizás tu experiencia fue perder el empleo, ¿no? Y tuviste que sobrevivir. Al no tener dinero, o sea, te lleva a nada más sobrevivir el día que sigue, ¿no? Y esa sobrevivencia te lleva a depender de Dios, como nunca antes habías hecho. Y a profundizar otra vez, echar esas raíces profundas, ¿no? Y indagar más en la palabra, preguntar más, ¿por qué dice así? ¿Por qué está así? ¿No? Y así lo conocemos más. Y esto te ha llevado a la obediencia. O quizás para otras ha sido la partida de un ser querido, ¿no? Y en una situación tan difícil, otra vez, lo único que te queda es sobrevivir. O sea, lo más pronto es seguir al día siguiente. Y eso te lleva a depender de Dios otra vez. Esa sobrevivencia te das cuenta que necesitas profundizar, necesitas más de lo que quizás antes tenías. Y esa dependencia te lleva a obedecer, porque lo conoces más y obedeces como quizás antes no habías hecho. Y para cerrar, quisiera siempre poner como nuestro ejemplo Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo que seguir. Él tuvo que sobrevivir en esa tierra. Siendo Dios, tomó forma de un siervo, hecho semejante a los hombres, Filipenses 2. Y él dependió del Padre. Fácilmente hubiera utilizado su poder divino en diversas ocasiones, tan solo cuando Satanás lo quiso tentar. Qué fácil hubiera sido hacer algo al enemigo, ¿no? Pero dependió de Dios. Y es más, usó la palabra de Dios. Esa fue su arma y su espada, ¿no? Él se despojó a sí mismo y sabemos que obedeció a la perfección. Si estás a punto de desmayar en ese desierto, mira a Él, mira a Cristo. Él tiene las palabras de vida eterna. Él hará un camino en tu desierto para que camines y ríos en la soledad. Él está el agua ahí, donde pensabas que no había. Jamás hubiéramos pensado que en ese tiempo íbamos a crecer más y madurar más. Oramos. Señor, te agradecemos una vez más porque tu palabra es viva y eficaz y es para hoy, es para siglos atrás y será para el futuro, para todo lo que queda por delante. Ayúdanos, Dios, a profundizar, ayúdanos a entender y realmente absorber esa agua de tu palabra y conservarla, porque la vamos a necesitar en el desierto. Te amamos, Jesús, y oramos en tu nombre. Amén. Ahora, para aterrizar todo, seguimos con ese tema de camino en el desierto y ríos en la soledad. Recordamos que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que también dijo, el que tiene sed venga y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. El camino, ríos de agua viva. Jesús es la promesa de Dios para ese desierto. Él es nuestro sustento para atravesar el desierto. No olvidemos que Jesús es el camino que caminar.
y que Él es ese río en donde nos podemos refrescar y tomar para jamás volver a tener sed, como dijo con la mujer samaritana. Y para una meditación final, para reflexionar y examinar nuestros corazones, nos hacemos unas preguntas. Si quieren anotarlas, ¿estoy caminando en Jesús? ¿Es Él mi camino? Es necesario que nos hacemos esa pregunta. Otra es, ¿me estoy refrescando en Jesús? ¿Estoy satisfecha en Él? Y si para algunas de esas preguntas contestamos no, es necesario preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué Jesús no es mi camino? ¿Por qué Jesús no es mi frescura y donde voy para tomar y para refrescarme? ¿Y qué necesito hacer para cambiar eso? Y pues con eso me despido. Dios les bendiga a todas. Ha sido una bendición. Les mando un abrazo. Bye.